Muy buenas noches, queridos hermanos. Retomamos nuevamente, tenemos un problema técnico, pero esperamos que ya todo esté solucionado. Bienvenidos hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos con el corazón dispuesto para estudiar y meditar en la palabra de Dios esta noche. Damos gracias al Señor por permitirnos hacerlo. Así que bienvenidos hermanos y que el dulce amor de Dios esté en sus corazones. Bendecimos el nombre de Dios y nos vamos a disponer en esta noche a orar para encomendar el estudio de la palabra de Dios en sus manos, porque si Él no nos ayuda, en vano trabajamos nosotros. Así que hermanos, no olviden reportar su conexión, compartir el link con sus amigos y dar a conocer la predicación de la palabra de Dios con quienes más podamos. Bienvenidos hermanos. Vamos a orar. Los que ya estén allí presentes, les invito a que inclinen su rostro y humillen su corazón delante de Dios y encomendemos el estudio de la palabra de Dios esta noche. Oremos al Señor. Padre bueno, damos gracias a ti en esta hora de la noche por permitirnos reunirnos una vez más para meditar en tu santa palabra. Te ruego que hables al corazón y a la conciencia de cada uno de mis hermanos en el día de hoy. Te pido que tomes mis palabras y me ayudes con la luz de tu Espíritu a llegar al corazón y al pensamiento de todos mis hermanos. Que la luz de Jesús ilumine nuestro entendimiento y nos permita ser edificados para gloria de tu nombre. Gracias por cada hermano, hermana y amigo que se conectan esta noche. Bendícelos, Señor. Guíalos a toda verdad y concédeles, Señor, edificar sus vidas para gloria de tu nombre y para su madurez y formación espiritual en esta tierra. Colocamos delante de ti nuestra vida y este tiempo en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias por el amor, la misericordia y todo lo que tú nos das cada día. Amén y amén. Bien hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio el día de hoy. Bendecimos y saludamos a nuestro hermano Alexander Ruiz desde Acacías con su esposa, con su hijo. Saludamos a la hermana Araceli Herrera, al hermano Jaime Díaz, a Luz Estela Martín también. Bienvenidos hermanos. Juan Diego Guzmán también está conectado con nosotros. María Inés García también se conecta, el hermano Narciso Hernández, el hermano Víctor Rubiano y todos los demás hermanos que estén por allí, reciban una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y dispongamos nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios en esta noche. En nuestro estudio consecutivo de los Salmos, hoy por la gracia de Dios, daremos inicio al estudio y la meditación del Salmo 35. Salmo 35 vamos a iniciar a estudiar el día de hoy. Este salmo es escrito por el rey David y tiene 28 versículos. Es un salmo siempre largo. Así que les invito a abrir su Biblia y vamos a leer este salmo, el Salmo 35, que vamos a estudiar durante estos miércoles siguientes. Salmo 35. Titula, plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebranto sin que lo sepa, y la red que él escondió
lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, el alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi alma se alegran, de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Mi lengua hablará de tu justicia, de tu alabanza todo el día. Amén y amén. Este Salmo 35, como les dije al comienzo, es otro salmo de David, el cual viene ante Dios y, como vimos, presenta una oración en lamento y en dolor por haber sido acusado, amenazado y perseguido injustamente por sus enemigos. Además, eleva al Señor su oración, manifestándole que la ingratitud de la gente que le rodea ha hecho que se convierta en su adversaria contra él y respondan con maldad a sus gestos de solidaridad y bondad. Cuando ellos se enfermaron, él se afligió y oró por ellos, pero ellos no tuvieron en cuenta su bondad. El lenguaje del Salmo también incluye imágenes militares para referirse a Dios como un guerrero militar al que pide que destruya y juzgue a sus enemigos y que lo proteja y lo libre de ellos. En otras palabras, el Salmo 35 es un salmo imprecatorio, es decir, es una oración que invoca y pide a Dios un juicio, calamidad, maldición o venganza sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Este salmo, para su estudio, lo dividiremos en 6 encabezados. Y yo he titulado la enseñanza el día de hoy, Jehová, tú eres mi salvación. 6 encabezados, en ellos vamos a dividir este salmo para su estudio.
El primer encabezado es clamor a Dios por la derrota de sus enemigos, versículos 1 al 8. El segundo encabezado, agradecimiento por la salvación, versículos 9 al 10. El tercer encabezado, la maldad de los enemigos, versículos 11 al 16. El cuarto encabezado, petición de juicio sobre la maldad, versículos 17 al 21. El quinto encabezado, un pedido a la acción de Dios contra sus enemigos. Y el sexto encabezado, gozo por la victoria de Dios, versículos 26 al 28. Hoy, por la gracia de Dios, miraremos nuestro primer encabezado. Clamor a Dios por la derrota de sus enemigos, que corresponde a los versículos 1 hasta el 8. Entonces vamos a dar inicio al estudio de estos primeros 10 versículos del Salmo 35 el día de hoy. Clamor a Dios por la derrota de sus enemigos. Versículos 1 al 8. Noten cómo empieza el versículo 1. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Verso 2. Echa mano al escudo y al pavés. Levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. El ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Amén, amén. Como vemos, hermanos, en estos versículos 1 al 8, con lenguaje fuerte y 11 imperativos, en estos versículos del 1 al 8, el salmista pide la intervención de Dios contra sus enemigos para que sean derrotados. Vemos 11 imperativos con los cuales el salmista pide a Dios que el Señor intervenga contra sus enemigos para que sean derrotados. El primer imperativo está en el versículo 1 y en el versículo 2 hay dos imperativos. Dice disputa, luego dice pelea contra los que me combaten. El tercer imperativo, echa mano. El cuarto imperativo, levántate, saca, cierra, di a mi alma, sean avergonzados, sean vueltos atrás, sean como el tamo, sea su camino tenebroso, véngale el quebrantamiento. 11 imperativos con los cuales el salmista pide la intervención de Dios contra sus enemigos para que sean derrotados. Los primeros dos imperativos que pide el salmista en el versículo 1 es que Dios dispute y pelee contra los que contienden o combaten contra él. Noten lo que dice el verso 1. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Para David, Dios es el que pelea y discute a su favor y lo defiende de sus enemigos. Realmente nosotros no deberíamos defendernos, sino pedir al Señor que nos defienda y confiar que Él lo hará justamente. David, como hombre de fe, sabía que la ayuda en momentos de adversidad y peligro de sus adversarios solo podía venir de Dios. Cuando enfrentó desafíos y peligros, no acudió a la violencia o al odio, sino que clamó al Señor
para que lo protegiera, lo ayudara y le diera fuerzas. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos tomar. Cuando enfrentemos desafíos y peligros, no acudamos al odio ni a la violencia, sino clamemos a Dios que nos cuida, nos proteja y que pelee contra nuestros enemigos y los derrote. Este versículo también nos habla de una lucha, pero no de una lucha física o agresiva, sino de una lucha espiritual y judicial, una lucha espiritual interna, porque todos nosotros tenemos luchas espirituales internas de un enemigo que combate contra nosotros, el diablo y los deseos de nuestra carne. Pero también es una lucha judicial, porque están acusándolo injustamente ante los tribunales. Esta lucha contra nuestros enemigos se puede entender, amados hermanos, como una lucha interna contra nuestras propias debilidades. Nosotros tenemos que luchar con nuestra propia carne, con nuestra propia pecaminosidad, con nuestra propia debilidad, contra nuestros propios miedos y contra nuestros propios errores. Por eso, hermanos, solo por medio de la oración y la confianza en Dios podemos ganar esa lucha y encontrar paz para nuestras almas. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Tenemos que aprender a confiar en Dios, clamar a Dios en oración para encontrar de Él su auxilio, su consuelo y su paz en medio de la adversidad y las preocupaciones que nos abaten a diario. Porque hay enemigos que van en contra de nosotros, enemigos internos que combaten en nuestros miembros para destruirnos. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y pedir a Dios que destruya aquellos enemigos que combaten contra nuestra alma, para que nosotros podamos caminar en firme dirección hacia el camino y el rumbo que Dios nos ha trazado. Versículos 2 al 3 del Salmo 35. Continúa diciendo el salmista: echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis enemigos, contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Amén. Como vemos, el salmista pide a Dios que eche mano al escudo y al pavés y que se levante en su ayuda, que saque la lanza, que cierre contra él a sus enemigos, que no lo dejen llegar a él y que le diga a su alma: yo soy tu salvación. El salmista presenta a Dios en estos dos versos como un guerrero militar que pelea a su favor. Le pide que tome 3 armas de guerra y pelee contra sus perseguidores, que tome el escudo, el pavés y la lanza, 3 armas de guerra. El salmista está presentando a Dios aquí como un guerrero militar al cual él clama para que pelee a su favor contra sus enemigos con 3 armas: el escudo, el pavés y la lanza. Estas armas eran utilizadas en la guerra por los soldados israelitas. El escudo hace referencia a un escudo pequeño y móvil que se ponían en la mano para defenderse y con la otra manejar la espada para pelear contra el enemigo. El pavés hace referencia a un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo y el cual era utilizado para protegerse de las flechas. Y la lanza, que era un artefacto grande para lanzarlo contra el enemigo y atravesarlo. Así que los términos militares usados en estos 2 versículos son figurados y se aplican a toda clase de oposición que viene contra los hijos de Dios. O sea que todos nosotros los hijos de Dios sufrimos oposición, sufrimos desánimo por el ataque de nuestros enemigos, y aquí el salmista en términos militares usa en estos 2 versículos esas figuras para aplicar y mostrar toda clase de oposición que viene hacia nosotros. Así que, amados hermanos, así como el salmista confiaba
en que Dios lo protegería de sus perseguidores como un guerrero militar con su escudo, con su espada y con su lanza y con su pavés. Debemos confiar en que Dios echa mano de su escudo y del pavés y nos defiende de cualquier clase de maldad y oposición. Qué maravilloso saber esto y tener esa confianza como el salmista la tenía. Nosotros confiamos en un Dios guerrero y todopoderoso, al cual clamamos para que nos defienda del poder y del ataque de nuestros enemigos. Y la última parte del versículo 3 dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Con estas palabras, el salmista deseaba afirmar en medio del peligro en el cual él estaba envuelto en esos momentos, su fe y su confianza en Dios como su Salvador. Y por eso deseaba oír de Dios que Él era su Salvador. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Es como si le pidiera a Dios que le hiciera saber a través de la acción que Dios era su Salvador. Pero también es como si Él se dijera a sí mismo: Dios es mi Salvador. Así también nosotros hoy afirmamos nuestra fe en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios, donde el mismo Cristo nos asegura que Él es nuestro Salvador. Él dijo, por ejemplo, en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 11:25 Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos está diciendo, yo soy tu salvación. Digamos a nuestra alma, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro Salvador. A eso vino Cristo, a salvarnos de la condenación eterna, a darnos un nuevo corazón y a librarnos de los enemigos que nos tenían esclavos. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él nos vino a dar libertad para que nosotros pudiéramos servir al Rey soberano y eterno. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo, somos ahora esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Ahora podemos servir a Dios y ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque Cristo, nuestro guerrero, nos ha librado del guerrero de Satanás que nos tenía esclavos. Bendito sea su nombre. La fe en Cristo, como nuestro Señor y Salvador, es fundamental para enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida y heredar la vida eterna. Sin Cristo no podemos enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida, ni podemos heredar la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque Él es la resurrección y la vida. Así que cada súplica sincera que usted y yo elevemos, nuestra fe se fortalece y nos damos cuenta que con Cristo a nuestro lado, cada batalla se convierte en una oportunidad para crecer y experimentar su gracia salvadora y amarlo más, servirle más, porque con Cristo el yugo es fácil y ligera es su carga. Así que, hermanos, cada súplica sincera que hagamos con fe y con reverencia, esas súplicas fortalecen nuestra alma, traen consuelo a nuestra vida porque no oramos al viento, oramos a un Dios que tiene el control de todas las cosas y el cual dice en su palabra que clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. En el Salmo 62:7 dice el salmista, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Qué bendición escuchar estas palabras
y tener esa convicción que en Dios está nuestra salvación y nuestra gloria, que en Dios está nuestra roca fuerte, es decir, la estabilidad de nuestra vida y nuestro refugio en que podemos refugiarnos y protegernos de toda adversidad. Corramos a los pies y a los brazos del Salvador en arrepentimiento y fe y depositemos toda nuestra confianza en Él, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestra gloria y Él es la roca fuerte y nuestro refugio para siempre. Amén. Ahora pasamos a los versículos 4 al 8 de nuestro pasaje. 4 al 8 de nuestro pasaje. Dice así: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Amén, amén. El salmista sigue pidiendo a Dios por la derrota de sus enemigos, los cuales son enemigos de Dios. Noten ustedes lo que dice el versículo 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Estos dos versículos, o este versículo y los que siguen a continuación, son una estrofa de una oración imprecatoria, donde el salmista pide que Dios envíe castigo sobre sus enemigos. Noten, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Verso 5, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Verso 6, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Verso 7, porque sin causa escondieron para mi red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Amén. Amados hermanos, aquí vemos entonces cómo el salmista pide castigo, pide justicia sobre aquellos que lo están persiguiendo, sobre aquellos que lo están juzgando injustamente. El creyente del Nuevo Pacto, es decir, del Nuevo Testamento, preguntará cómo hemos de entender estas oraciones imprecatorias. Si Cristo nos manda a orar por nuestros enemigos y bendecir a los que nos ultrajan y nos persiguen, ¿no es esto una contradicción de la palabra de Dios? Pues no, mis amados hermanos, no es una contradicción. Lo primero que tenemos que entender es que el salmista lo hace en un momento de extrema angustia, peligro y acoso, porque lo están persiguiendo, le tendieron trampa para destruirle y quieren acabarlo, no solamente a él, sino también a todo el pueblo de Israel. Lo segundo que debemos entender es que el salmista quiere que la gloria y la justicia de Dios se manifiesten ante sus enemigos, porque sus enemigos son enemigos de Dios. O sea que lo que el salmista está pidiendo aquí es la vindicación de la gloria de Dios, porque hay un grupo de personas que solo buscan el mal y la destrucción. Lo tercero que debemos entender es que el salmista no está pidiendo algo injusto, sino que haga justicia el Señor sobre los malvados que lo quieren destruir y destruir a su pueblo. Y de paso, el salmista quiere que el Señor muestre su gloria al ejercer justicia
sobre aquellos malvados que quieren destruir a su pueblo y quieren opacar la gloria de la nación de Israel. Y en cuarto lugar, en cuanto a nosotros, ahora, en estos momentos no debemos desear mal a otros, por supuesto, ni orar porque Dios los castigue, sino que Dios tenga misericordia y les salve, imitando a Jesucristo. Pero de igual manera, si no se arrepienten, serán condenados todos aquellos que que no quieran venir a Cristo ni obedecer sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice: por eso, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Pablo dice que si no se arrepienten, perecerán en sus castigos, en su maldad y en su pecado. Así que en cierta manera en el Nuevo Testamento también hay oraciones imprecatorias donde el injusto, el que no se arrepiente, es merecedor del castigo eterno de Dios y de la justicia que viene sobre aquellos que no quieren obedecer y que se oponen a su pueblo. Dios los deja, los entrega a sus concupiscencias. Por eso Pablo dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice: al que no se quiere arrepentir después de una amonestación, que sea echado o entregado a Satanás. Entonces, en el Nuevo Testamento también vemos que la justicia, que las oraciones también se deben hacer pidiendo por la justicia del Señor, pero no con odio ni resentimiento, sino para que la justicia de Cristo brille en medio de la iglesia. En la primera parte del versículo 4 que estamos estudiando, el salmista pide al Señor que avergüence y confunda a aquellos que buscan su vida. ¿Quiénes son estas personas? Podrían ser enemigos físicos o espirituales, aquellos que desean dañar a su prójimo de manera intencional. Aquí es importante recordar el mandamiento bíblico de amar a nuestro prójimo y no desear su mal. Por lo tanto, esta petición del Salmo no debe interpretarse como una venganza personal que está pidiendo David, sino como un llamado y deseo de la justicia divina para que su gloria sea exaltada. En la segunda parte del versículo 4, el salmista pide que los que buscan hacerle daño sean vueltos atrás y avergonzados. Nuevamente, esta petición no busca venganza personal, sino que se enfoca en la protección divina de aquellos que buscan hacer el bien. Hay gente mala que lo único que quiere hacer es el mal. Y entonces pedir a Dios que los confunda y que los vuelva atrás no es pecado. Al orar por la protección y la justicia divina, el salmista confía en que el Señor actuará en su favor y lo defenderá de aquellos que buscan hacerle mal. Este salmo, hermanos, puede ayudarnos en momentos de dificultad y de adversidad en nuestra vida, porque hay momentos en los que podemos sentirnos amenazados y vulnerables y necesitados a buscar la protección divina y a pedir justicia contra el enemigo. Al orar este salmo, podemos pedirle al Señor que confunda a nuestros enemigos y nos proteja de aquellos que buscan hacernos daño y que nos ayude a confiar en su justicia cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles. El Salmo también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos o estamos deseando su mal? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a buscar la reconciliación o deseamos venganza? David no estaba aquí deseando venganza, él estaba pidiendo justicia. Al meditar en estas preguntas, podemos reconocer actitudes negativas
que aún todavía están en nuestro corazón y debemos buscar cambiarlas mediante la ayuda del Espíritu Santo, la lectura de la Biblia y la oración, reconociendo que el deseo de venganza, el odio y el resentimiento no son propios de los hijos de Dios. El deseo de justicia por la gloria de Dios y la vindicación de su iglesia y de su pueblo son aceptables delante de Dios. Pero el deseo de venganza por el odio, por el resentimiento, no es de Dios. Debemos perdonar como Cristo perdonó y amar como Cristo amó, sin condición. Así que este pasaje nos invita a acudir al Señor en busca de protección y de justicia, mostrando que es natural querer estar a salvo y protegido del mal de nuestros enemigos. Recordar que Dios está ahí para defendernos, puede darnos la confianza que necesitamos para seguir adelante sin rencor y en paz. Y esto es lo que hace este salmo, enseñarnos que Dios está ahí, podemos clamar a Él por protección, por ayuda, por justicia sobre aquellos que quieren hacernos mal. Así que en vez de ceder a la tentación y al deseo de venganza, optemos por orar y esperar en la justicia divina, la cual es perfecta, y no querer tomar venganza ni justicia por nuestra propia mano. En el versículo 5, el salmista dice: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Este tamo hace referencia a la cascarilla del trigo y de la cebada, que después de ser apaleado, el grano quedaba a un lado y la cascarilla a otro. Y esa cascarilla era llevada por el viento ya porque no tenía peso. Entonces, no había estabilidad. Aquí el salmista está pidiendo contra sus enemigos que ellos sean como el tamo delante del viento, que sean arrastrados y alejados de él. Y el ángel de Jehová los acose, es decir, que Dios sea el que los lleve, el que los barra, que los expulse de su presencia para que no hagan daño. Es una imagen muy clara y vivida de los tiempos bíblicos, porque Israel es un pueblo agrícola. Entonces el salmista utiliza esta figura para hacernos entender que así como el tamo que ya no tiene grano es llevado por el viento, así también él pide al Señor que sus enemigos, aquellos que quieren matarlo, que lo persiguen injustamente, sean llevados delante de él, alejados como se lleva el viento al tamo del trigo. Y por eso dice: el ángel de Jehová los acose, los lleve, los arrastre. En el versículo 6 dice: sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persigue. Vuelve a nombrar al ángel de Jehová. Recordemos que el ángel de Jehová hace referencia al Señor Jesucristo, a una figura angelical de protección en favor del pueblo de Dios. Aquí dice el Salmo 35:6: sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. El ángel de Jehová es el que nos protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, hermanos, lo que está pidiendo aquí el salmista en el versículo 6 es que el camino de sus enemigos, de aquellos que hacen mal, que buscan su caída, que quieren acabarlo a él y destruir a su pueblo, porque recordemos que David es el rey de Israel. Entonces él dice que los caminos de sus enemigos sean tenebrosos, es decir, en tinieblas, que no miren por dónde van, y que sea resbaladizo ese camino para que caigan y no se levanten más. En otras palabras, David está pidiendo al Señor que lo proteja, esta vez con la figura del camino tenebroso y resbaladizo. Son imágenes muy apropiadas para mostrarnos que lo que David está pidiendo es protección para él y para su pueblo. Que el ángel de Jehová los proteja y los guarde del mal que quieren hacerle sus enemigos, que son absolutamente peligrosos. Y luego dice en el versículo 7: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin
causa cavaron hoyo para mi alma. Noten que a David lo estaban persiguiendo sin causa, sin haber razón para hacerlo, como persiguieron a Cristo. Sin causa lo persiguieron. Sus enemigos se ensañaron contra él y no había razón para hacerlo. Simplemente por envidia, por odio y por resentimiento. Aquí también entonces David dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Aquí está haciendo referencia a las trampas que ponían para coger los animales y apresarlos. Eran mallas que ponían en el piso y las cubrían con hojas, y cuando el animal pasaba, entonces la malla era recogida o caía sobre la presa y quedaba atrapada. Entonces, dice aquí, porque sin causa escondieron para mí red en un hoyo. Le habían tendido trampa a David para acabar con él. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Querían destruirlo, matarlo, desaparecerlo. Sin causa. ¿Cuántas veces nos ha tocado recibir acusaciones falsas sin que sea verdad lo que digan contra nosotros? Sin causa nos persiguen, sin causa hablan mal de nosotros. Muchas veces hablan mal también por causa, porque a veces cometemos errores y pecados y justamente hablan mal por nuestro pecado, pero otras veces hablan mal y nos acusan falsamente simplemente por apreciaciones falsas que tienen. No hacen justo juicio y eso es pecado a los ojos del Señor. Entonces, aquí el salmista lo que está diciendo es la razón por la cual él pide que su camino de los enemigos sea tenebroso y resbaladizo, y que el ángel de Jehová los persigue, porque sin causa escondieron para él red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para su alma para destruirlo. O sea que la persecución contra David no era nada liviana, era algo tenebroso, era algo en lo cual querían arrasarlo completamente a él, porque destruyéndolo a él destruían también al pueblo de Israel, porque él era el que lideraba la nación de Israel. Y el versículo 8 con el cual termina nuestro pasaje dice, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. En otras palabras, lo que David está pidiéndole al Señor es que la trampa que ellos pusieron para que él cayera y fuera destruido, se les volviera a ellos mismos. Es decir, que lo que sembraran contra él, se les volviera en su contra. Eso es lo que está pidiendo el salmista al Señor. Porque lo que están haciendo contra David es algo sin causa, es algo que no tiene razón de ser en su vida. Acóselos el ángel de Jehová. Expresa lo opuesto de el Salmo 34:7. En realidad, todo el pasaje del 4 al 6 presenta un cuadro opuesto al que busca Jehová. Mientras que el que busca a Jehová y clama a él, Dios lo oye. Todo aquel que va en contra de Dios, pues se acarrea su justicia, su castigo, y se vuelve todo lo que hace en su contra. La Biblia enseña la actividad de seres no visibles a nosotros, tanto ángeles como demonios. Según en los Salmos 34 y 35, el ángel de Jehová ayuda a los justos y también puede hacer juicio a los malos. Sin causa se usa 2 veces en el versículo 7 y de nuevo en el versículo 9, que hoy no lo vamos a ver. Los ataques y acusaciones son injustos contra David y por eso el salmista puede pedir juicio a Dios. Hoyo y trampa se usaron para cazar bestias salvajes. El enemigo engañoso y tramposo, por eso siempre nos exhorta nosotros, como el enemigo es engañoso y tramposo, David aquí nos exhorta a tener cuidado,
a estar alerta para no caer en las trampas y en las artimañas del enemigo, porque muy fácilmente podemos ser seducidos y ser engañados y caer en la trampa que han tendido nuestros enemigos. Pero vendrá su destrucción de manera repentina y a tiempo en que ellos no lo esperan, que no imaginan. Contra ellos vendrá el mal. En términos del Nuevo Testamento, viene sobre ellos la derrota inesperada cuando el pueblo de Dios se une para oponerse a las fuerzas malignas. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso debemos ponernos la armadura de Dios, porque Dios, como es un guerrero también, a nosotros nos da armas de guerra para pelear contra los enemigos que van en contra de nosotros. Entonces tenemos que tener la espada del Espíritu para pelear y derrotar las artimañas del diablo. Si conocemos la verdad de la palabra de Dios, difícilmente seremos engañados por el enemigo. Hay gente que dice que tenemos que conocer la mentira para poder saber cómo es y entonces así no caer en ella. Pero hermanos, yo les digo que eso no es correcto. Lo correcto es que debemos conocer la verdad, porque si conocemos la verdad, fácilmente descubriremos la mentira. Entonces, la exhortación en esta noche es a que nosotros acudamos a Dios en oración, pidiendo su ayuda, pidiendo su protección, pidiendo ser librados de la trampa de nuestros enemigos, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender la verdad de Dios para no ser engañados por las artimañas del diablo que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Que nuestros enemigos, los que quieren hacernos daño, sean avergonzados y vuelvan atrás, y que podamos nosotros caminar en fe y con paso firme cada día hacia la meta que el Señor nos ha trazado, porque Dios va delante de nosotros como poderoso guerrero, con su lanza, con su pavés, con su escudo, peleando en favor de nosotros. Así concebía el salmista David a Dios como un poderoso guerrero al cual él clamaba para que lo defendiera. David ponía toda la confianza en Dios, no confiaba en sus fuerzas ni en su ejército. David dijo, no es con espadas ni con escudos ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios y su palabra que derrotamos las fuerzas del mal. Así que hermanos, confiemos en Dios y que Dios nos dé la gracia para que cada día nosotros podamos caminar en fe y seguros de que Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, que Dios es nuestro escudo, nuestro poderoso guerrero al cual podemos acudir para que nos defienda y nos proteja de los enemigos que quieran hacernos daño sin causa. Oremos al Señor y demos gracias por su bendita palabra. Amado Dios, gracias por este tiempo de oración y de estudio. Te bendigo y coloco delante de ti a cada uno de mis hermanos en esta noche. Te pido que los guardes y que les dé la gracia, Señor, de entender tu palabra, de confiar en ti como David nos enseña en este pasaje. Que veamos siempre a nuestro Dios como ese poderoso guerrero. Es una figura que nos muestra a Dios como un guerrero, el cual siempre va delante de nosotros y al cual podemos acudir en oración para que nos ayude, nos proteja y nos defienda. Qué bueno saber que tenemos a quien acudir, en quien podemos confiar, porque tenemos un enemigo que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es el diablo, pero Dios derrotó
al enemigo en la cruz, exhibió públicamente los decretos que habían en contra nuestra, clavándolos y triunfando sobre ellos en el madero. Gracias, Señor Jesús, por haber vencido a los tres enemigos más poderosos de nuestra alma: el pecado, el diablo y a Satanás y la muerte. El pecado, el diablo y la muerte, tú los venciste, Señor. Y si tú los venciste, nosotros también los vencemos, porque tu justicia y tu poder y tu Santo Espíritu nos dan la victoria sobre nuestros enemigos. Gracias, Señor. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y colocamos esta noche en tus manos y la vida de cada uno de los que se conectaron, para que tú los bendigas y los ayudes en todas las cosas que hagan con sus familias y en sus vidas personales, para que confíen en ti cada día como en el poderoso guerrero que está delante de nosotros y nos puede defender donde quiera que vayamos. Bendito sea tu nombre, glorioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a las 40 personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Que Dios los bendiga y les conceda una feliz noche y un sueño reparador, y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.